saludes a esta congregación. Aún de Guadalajara, un hermano andaba ahí, era uno de los oradores, ¿verdad? Guadalajara, y manda saludos a cada uno de ustedes de parte de él y su familia. Mi hermano Juan Martín Flores. Le estamos haciendo burla, ¿verdad? Porque le dije yo que cuando él cruzó el río, no el río Jordán, ¿verdad? El río nuestro, ¿verdad? Le dije, ya no eres Juan Martín, le dije, ahora eres Johnny Flower. Y no soltó la carcajada, como se reír. Hermano Juan Martín Flores de Guadalajara. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 15 ya. Este es un capítulo cortito, tiene 8 versículos. Pero yo creo que vamos a gastar aquí un poquito de tiempo en este capítulo, ¿verdad? Recuerde que nuestro propósito no es de volar por los textos, sino que tratar de exprimir todo el jugo espiritual que podamos de los versículos, para que así podamos entender completamente el propósito del Espíritu Santo, primeramente, quien inspira la palabra, y también de Juan el Apóstol, quien escribe esta carta. Miramos nosotros que ya hemos entrado en una época en el libro de Apocalipsis, y antes de seguir adelante, ¿verdad?, por el beneficio de ustedes quienes están con nosotros, que pues quizás sea la primera vez que van a escuchar esta lección de Apocalipsis, o la segunda. Recuerden que estamos estudiando un libro que es altamente figurativo, no es literal. Varias cosas que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis es un lenguaje figurativo, y por eso es que usted va a notar en ocasiones que los versículos tienen palabras tal como, que viene a significar que es una metáfora, un símile, que está contrastando algo real con algo espiritual. Solo que tiene que usted entender todas estas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, acabamos de estudiar de los 144,000, y hay un grupo religioso, ¿verdad?, que literalmente han tomado este número, y ellos han dicho, ¿verdad?, que los 144,000 son los que van a estar entre el mundo y el cielo, ¿verdad? Que ellos estarán ahí, por ahí en esos lugares, pues, no sé dónde, ¿verdad? Pero la Biblia nunca enseña esto. La Biblia enseña de que los 144,000 se refiere a los santos, es decir, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Estos son otros nombres que usted va a ver en el libro de Apocalipsis. Cuando habla la palabra santos, no nos estamos refiriendo a los ídolos que hoy en día conocemos como santos. Es decir, la Biblia nos habla de que los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, miembros de la iglesia, son santos. Cuando usted lee las 13 o 14 epístolas que el apóstol Pablo escribe a las diferentes iglesias, note en cómo empieza él. Empieza en el primer versículo de cada epístola escribiéndole a los santos de Tesalónica, escribiéndole a los santos de Corinto, escribiéndole a los santos de Éfeso. Se está refiriendo a gente viva, no a gente muerta. Solo que esa es otra cosa que usted tiene que entender concerniente al libro de Apocalipsis. Pero que es un lenguaje figurativo, y tenemos que tener cuidado de llegar a conclusiones literales, a conclusiones que en ocasiones nos meten en problemas, porque realmente la Biblia no apoya estas conclusiones. Y vuelvo a repetir, como los 144,000, la Biblia no apoya, ¿verdad?, de este grupo que va a quedarse en un solo lugar, ¿verdad?, y los demás vamos a vivir en la tierra. Porque no tendría ahora en el dilema en el cual se mete este grupo. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la gente? Pues ya entonces dicen que el mundo no se va a destruir, y eso es otra enseñanza en contra de la palabra del Señor, que se van a quedar aquí, y comienza, ¿verdad?, todo lo demás.
Pero Apocalipsis capítulo 15, miramos nosotros, que son 8 versículos. Y este capítulo, hermanos, no sé si usted ha puesto atención a la manera en cómo se está desarrollando el escenario que se nos está presentando concerniente a la iglesia que está bajo persecución. Recuerde que la iglesia estaba bajo persecución del emperador Domiciano. Ellos estaban pasando por un tiempo muy cruel, un tiempo de bastantes aflicciones. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículos 2 y 13 que no describe a la iglesia, que no miren como cosa extraña los padecimientos, las aflicciones que le habrán de suceder, porque iban a venir. Y claro que era el tiempo cuando el Imperio Romano estaba exigiendo cada miembro del imperio, ¿verdad?, que adorase al emperador. El emperador se vino a establecer como un dios. Hicieron varias estatuas a través del Imperio Romano y esperaban que se vinieran a adorarse esas estatuas, pero eran estatuas del emperador, no eran estatuas de sus dioses, sino que era del emperador y se esperaba que vinieran a adorarse. Por lo que estamos en ese escenario. Y noten que esto es lo que estamos viendo desde el capítulo 7 hasta el 15. Primeramente vemos, ¿verdad?, aflicciones a los santos, a la iglesia. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, en donde Dios viene a intervenir, ¿verdad?, con juicios. Y estos juicios no son juicios finales. Es otra cosa que cuando se lee el libro de Apocalipsis hay la tendencia de mirar capítulo 7, capítulo 8, 9 en adelante, de que estos juicios son finales, y no son juicios finales, sino que son juicios de Dios que trae sobre el imperio romano. ¿Okay? Y la razón por qué trae juicios sobre el imperio romano era porque pues estaba tratando a la iglesia cruelmente. Y recuerde que tras el imperio romano estaba ¿quién trabajando? Satanás, el diablo. Y esto claramente lo miramos nosotros profetizado en Daniel capítulo 7. Solo que todos miramos las aflicciones a los santos, luego miramos los juicios. Y otra cosa que quiero que miren, que cuando se habla de los juicios al imperio romano, pues también iban incluidos los cristianos. Recuerde que cuando pasan cosas en la tierra, por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia, el COVID. Nosotros cristianos, ¿verdad?, no nos salimos de ese tratamiento, es decir, hubo varios cristianos que murieron. Ahora, ¿sería juicio de Dios sobre la tierra? Yo recuerdo que en ese tiempo estaba llevando a mi nieta a un doctor aquí en México, y el doctor dijo, no, esto es un castigo de Dios para purificar la tierra. Me acuerdo que me dijo eso. ¿Sería un castigo de Dios? Bueno, por eso estamos decidiendo, ¿verdad?, qué es castigo, qué no es castigo, pero es un juicio que Dios ha permitido que venga sobre la gente, y el cristiano también va a ser envuelto en todo esto. Y por esto, ¿verdad?, miramos nosotros que los cristianos presentes en el mundo dicen a Dios, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, ¿hasta cuándo, Señor, terminará todo esto? Y luego, después de esto, miramos nosotros que Dios presenta la victoria de la iglesia. En el capítulo 6 miramos nosotros la aflicción de los santos. En el capítulo 7 y 8 ya miramos juicios sobre el imperio romano. Y en esta ocasión miramos que el juicio era sobre
una tercera parte, ¿ok?, de la gente. Y luego miramos la victoria. Ya miramos que Dios viene a enseñarle a la iglesia, ¿verdad?, que van a ser victoriosos, fueron victoriosos sobre eso. Y luego ya llegamos al capítulo 14 y miramos de vuelta los 144,000. Miramos las aflicciones por los cuales Dios pasa, pero miramos nosotros también que hay un juicio parcial sobre ellos y luego miramos la victoria que Dios les presenta. Ahora estamos viendo lo mismo. Estamos viendo nosotros lo mismo, que ya en el juicio, en el capítulo 15, es un preludio, ¿verdad?, al capítulo 16, que habla de las 7 copas de ira. Y esas 7 copas de ira es un juicio hacia el Imperio Romano, pero ya es un juicio total. No es un juicio final, pero es un juicio total en donde va a acabar con el Imperio Romano. Recuerde que Daniel capítulo 7 habla de las 4 bestias, que se hace referencia en Daniel capítulo 7 del 1 en adelante, se hace referencia a los 4 imperios mundiales, y Roma era el último. Y ahí en Daniel capítulo 7 dice que iba a haber una destrucción de cada uno de estos imperios. Y toda falta de Roma, estamos en los romanos. Y los romanos están persiguiendo a los cristianos en este momento. Por lo que ese es el escenario que hemos estado viendo, y esta es una introducción al capítulo 15, a los 8 versículos que vamos a estar viendo, porque ahí ya habla de la victoria de la iglesia, lo que Juan está viendo concerniente a la victoria de la iglesia por causa de por causa de las aflicciones y persecuciones que están pasando. Ya entramos en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 15, y note lo que dice. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estos ángeles son los 7 ángeles que venían con las copas de ira. Esto lo vemos en capítulo 16 y versículo 1. Dice: cuando oí una gran voz que decía, el templo a los 7 ángeles, y ya comienzan a hablar de las 7 copas de ira. Pero son 7 ángeles, los cuales miramos que salen con las copas. Ya estamos hablando, ¿verdad?, concerniente a la ira de Dios que se va a manifestar. Es interesante, hermanos, si estuvimos ya estudiando este punto, de que cuando leemos el libro de Apocalipsis, leemos sobre los ángeles. Y sabemos bien que hay diferentes ángeles. Hay los querubines, esto se menciona en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6. Hay también los serafines, Ezequiel capítulo 10. Hay los arcángeles y hay los simplemente ángeles. Ahora, ¿cuál de estos ángeles se está refiriendo aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1? Pues no nos dice. Sabemos bien que los querubines eran ángeles protectores, ¿verdad? Los serafines de la misma manera. Los arcángeles eran ángeles de pleito, es decir, son los que salían a pelear en contra de los imperios. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 10, versículo 21. Pero miramos nosotros que había ángeles simplemente que le servían a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 9 nos dice que ante el trono de Dios se encuentran ángeles. No nos dice qué tanto. Pero cuando vamos a Salmos capítulo 103 y versículo 20 y 21, noten lo que dice la palabra del Señor. Salmo 103 y versículos 20 y 21 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: bendice a Jehová,
vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendice a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Está hablando de los ángeles, nos está hablando de que son ángeles fuertes, pero que están listos para ejecutar la voluntad de Dios. Y en Salmo 104, el versículo que es del 5 en adelante, miramos nosotros también, ¿verdad?, que habla concerniente a la intención y el propósito de los ángeles. Hay otros salmos que nos habla concerniente, Hebreos capítulo 1, versículo 14, lo que los ángeles hacen. Son administradores de la voluntad de Dios. Y parece que la última vez que estuvimos estudiando esto, estuve hablando sobre las agencias de Dios, o los agentes de Dios. Recuerde que Dios jamás, nadie lo ha visto, pero Dios envía sus agentes para que vengan a comunicar su voluntad. Y claro que esto fue lo que pasó con Moisés cuando subió al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Él vino a tener contacto y comunicación con los ángeles. Esto lo sabemos bien porque Hechos capítulo 7 dice que la palabra de Jehová que fue comunicada por medio de ángeles. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Moisés no vio a Dios, escuchó las voces de los ángeles, que fueron quienes dieron los 10 mandamientos a Moisés. Solo que Dios tenía y tiene agentes que Él envía para que así cumplan su voluntad. Y la pregunta que yo sé bien que está en su mente ahorita, ¿verdad?, es, bueno, ¿todavía actúan estos agentes, estos ángeles hoy en nuestros días? Algunos piensan que cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de guardia. Bueno, la Biblia no nos enseña esto, sino que nos enseña, ¿verdad?, de que todo lo que hacemos en nuestra vida, Dios está con nosotros, Romanos 8:31. Y todo lo que nos ocurre en nuestra vida, ya sea bueno o malo, es con el fin y el propósito de resultar en lo mejor para nuestra vida. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora, pero que diga claramente, ¿verdad?, que los ángeles son los que nos están ayudando, no tenemos ningún versículo que nos diga eso. Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento. Solo que no hay ningún versículo, ¿verdad?, que nos diga en claridad esto. Pero sí sabemos que todas las cosas que ejecutamos en nuestra vida y todo lo mal que nos viene va a resultar en lo mejor, porque Dios nos está guiando, Dios está con nosotros. ¿Okay? Y ya estamos entrando en la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es muy difícil de explicar, hermanos. Sabemos que Dios existe y providencialmente, ¿verdad?, nos ayuda, pero el cómo es muy difícil de explicar. Algunos han tratado de hacer el intento de demostrar, pero es muy difícil. Podemos decir que Dios estaba con Esther, ¿verdad?, y le estuvo ayudando, porque la Biblia ya lo menciona. Es un libro que en ninguna parte usted va a encontrar la palabra Dios, pero ve la manifestación de Dios en su manera que es la providencia de Él.
¿Saben ustedes eso? Solo que, bueno, yo creo que me estoy saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero la cosa es de que eso es lo que miramos nosotros. Regresando a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Entonces, los ángeles, los 7 ángeles ya están preparados, listos con las copas de ira. Aquí se llaman las ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y otra cosa que quiero mencionar concerniente a esto, hermano, es ¿con qué fin permite Dios que todo esto ocurra? ¿Cuál es el propósito de Dios de dejar que todo esto ocurra? En otras palabras, lo que quiero decir es esto. Aquí está el juicio de Dios. Y noten que gradualmente lo vemos que Dios lo viene a ejecutar. Y con el fin, ¿verdad?, es de que un arrepentimiento. ¿Ven eso? Este es el juicio de Dios. Empieza primeramente ¿con qué? Con la tercera parte. Es un juicio leve. Y luego viene, ¿verdad?, a un juicio que es total. En otras palabras, Dios ya va a acabar con el Imperio Romano. El Imperio Romano se puso. Y otra cosa, ¿verdad?, que cuando un enemigo nuestro se pone en contra de nosotros, no está poniendo en contra a uno mismo, está poniendo en contra de ¿quién? Dios. Y Dios siempre le va a probar, ¿verdad?, de que Él es quien es. Y miramos nosotros que no de ser parte y luego una total, ¿verdad?, y con el fin de que de arrepentimiento, pero el pueblo no llegó al arrepentimiento, sino que ellos continuaron en su actitud, en su vida pecaminosa, y por lo tanto hubo, en vez de haber arrepentimiento, hubo destrucción. Y todo esto lo vemos a través de la Biblia. Miren, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Hay un versículo ahí en Génesis capítulo 19 dice que llegó el colmo hacia Dios. Llegó el colmo hacia Dios. Eso quiere decir que Dios les dio oportunidad. Dios les dio oportunidad para que hubieran un cambio. Y hasta que llegó el colmo a Dios, entonces hubo una destrucción que es total. Fueron destruidos. En la vida del ser humano miramos también lo mismo, es el juicio de Dios. Esto se le llama la ira. Es en Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, miramos nosotros concerniente a eso. Y segundo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante, la ira de Dios se manifiesta. Ahora, ¿en qué forma? Bueno, en diferentes formas, y todo depende en cada uno de nosotros. Pero va a ser gradual. En el tiempo de Egipcio fue gradual, ¿verdad? ¿Recuerdan las plagas? Y esto lo miramos en Éxodo capítulo 7, me parece que al capítulo 10. Noten las plagas, gradualmente. Y cada plaga venía a endurecer el corazón de ¿quién? De Faraón. Solo que gradualmente, porque Dios, y esto nos lleva a lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, de que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se venga a perder, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero nosotros somos tan tercos, el ser humano, ¿verdad? Y en ocasiones somos tan ciegos que no vemos esto y continuamos nosotros con nuestra propia vida pecaminosa. Hasta que Dios permite que vengamos a caer en el suelo y que miremos hacia arriba, ¿verdad? Y reconozcamos y vengamos a Dios. ¿Y qué tanto nosotros no hemos llegado a ese punto en nuestra vida? Destruyendo nuestra familia, destruyendo todo, ¿verdad? Y hasta que finalmente ya levantamos rostro, pero ya hemos hecho un desastre inmedio y llegamos a la
arrepentimiento. Y en ocasiones las consecuencias son muy severas, que ya no podemos, como quien dice, arreglar todo lo que ha sucedido. Ya entonces estamos arrepentidos, pero vivimos con una conciencia muy pesada. Si ustedes entienden a lo que me refiero, una conciencia muy pesada de todo lo que hemos causado y que sabemos bien, ¿verdad?, que estamos a la misericordia de Dios hasta que llegue al juicio final y que ya entonces esté delante de Dios y que Él me pronuncie sentencia. Pero yo de mi parte he hecho lo que he podido para enseñarle totalmente diferente. Bueno, esto es lo que Dios quería que el Imperio Romano entendiera, pero no lo entendió. Pero las copas de ira ya están preparadas, ya están listas para ejecutarse. Y cuando vamos al capítulo 16, no sé lo que va a pasar. Pero primeramente miramos, ¿verdad?, los ángeles que tenían las 7 copas de ira. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y note otra palabra interesante allí. Dice, porque, estoy leyendo Apocalipsis 15, 1. Dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esta palabra consumar es una palabra interesante ahí. Una palabra interesante. Y la hemos usado varias veces nosotros aquí en clase, ¿verdad? La palabra consumación. La palabra consumación. Esta palabra griega es la palabra telos, que quiere decir una perfección, un fin de un proceso. La usamos en referencia de la perfección del santo. Es decir, usted y yo, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hemos entrado en una obra desde el momento que fuimos bautizados. Desde el momento que salimos de las aguas del bautismo, ya están preparados. En el momento que salimos de las aguas del bautismo, empieza una obra de santificación. Es decir, de llegar a la perfección. Y esa obra de perfección, ¿verdad?, es un proceso, pero tiene un fin. Y el fin, ¿verdad?, es la madurez, hablando del cristiano. En este caso, la palabra consumación es la palabra, se está refiriendo, ¿verdad?, a la ira de Dios. A la ira de Dios, la cual se ha demostrado en un proceso y que va a llegar a su fin. Y el fin era la total destrucción de la vida de los que estaban viviendo una vida mundana. El fin del Imperio Romano. Dios acabó con él. Y para usted, quien ha leído el Antiguo Testamento, regresa a Ezequiel capítulo 37 y capítulo 38, en donde habla ahí Dios, y ahí habla de Gog y Magog. Es Dios diciéndole, no sé si a usted le gusta mirar la vista de Corrari, a mí sí me gusta mirar, especialmente de Bruce Lee, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando está peleando con su adversario y se para así y le hace? Me imagino yo que eso fue lo que le dijo Dios a sus enemigos en esta ocasión, ¿verdad? En inglés, que le dijo, bring it on. Y usted lee Ezequiel capítulo 37 y 38, se juntaron todos los enemigos en contra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Una matazón tremenda, que dice ahí que las aves del cielo estaban comiendo la carne que estaba tirada abajo. Y esto nos lleva al Armagedón, a la doctrina del Armagedón, que muchos ya enseñan diferentes cosas, ¿verdad?, pero para allá vamos. Solo que miramos nosotros que la ira de Dios progresivamente, ¿verdad?, llega a su fin, y esto es lo que sucede. Solo que es interesante aquí la palabra consumado. Entonces, si yo tuviera que parafrasear este versículo, decía, bueno, Juan vio en el cielo otra señal. Esta señal era grande y admirable porque eran 7 ángeles. No sabemos qué tipo de ángeles eran, pero eran 7 ángeles de Dios que tenían
las 7 copas de ira que habían de demostrarse posteriormente, porque en ellas se iba a terminar ya el juicio de Dios completamente en contra del Imperio Romano. Eso sería parafrasear este texto. ¿Y ustedes creen que estas no eran palabras de aliento, de ánimo a los cristianos? Pues si yo estoy pasando por unos problemas y alguien viene y me dice estas palabras, estás sufriendo, ¿cómo que estás sufriendo? Pero te vengo a decir de que ese sufrimiento ya va a tener fin, porque aquello lo cual te está causando el sufrimiento en tu vida, yo voy a tratar con ello. Y te estoy diciendo de que mi ira se va a manifestar completamente, que voy a terminar con eso que tú estás sufriendo. Y tú vas a ser victorioso. Y tu vida postrera va a ser mucho más mejor que lo que estás viviendo ahorita. Solo que ten paciencia. Actúa calmadamente. No te desesperes. No trates de poner tus propias fuerzas. Yo tengo todo en control. Como dice el americano, I got it. Yo estoy en control. Y el tiempo se me acabó, hermano, no me vimos el psicólogo. Pregunta o comentario. Wow. Eso quiere decir que hice buen trabajo. Un segundo, ¿verdad? No entendieron. También, hermano, ¿qué pasó? Ahorita lo que decía usted de que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Por lo que dice la Biblia, yo no digo eso. Cuando Jesucristo le pregunta que nos enseñes al Padre, Él les dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahorita mucha gente dice, pues yo no lo he visto, ¿sí me entienden? Pero ahí Jesucristo les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque ya le preguntaban, enséñanos al Padre, ¿verdad? Todos le preguntaban, enséñanos al Padre, a ver, al que estamos adorando. Y le dijo, que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Jesucristo en esta ocasión, en Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante, se está refiriendo a las características de Dios. Y la gente quería ver el rostro, quiere ver como ahorita, quiere ver el rostro. Dios es espíritu, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 2 que Dios es espíritu. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que no tiene cuerpo, es eterno. No sé cómo escribirlo, ¿verdad? No tiene cuerpo, es eterno. Y Cristo Jesús es Dios. 1 Corintios capítulo 15 dice que cuando este mundo se acabe y que ya se termine toda la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo, dice que Jesucristo se volverá en uno con el Padre, la misma esencia. Y cuando describe, cuando Jesucristo dice, Padre, hazme demostrar la misma esencia que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17. Solo que Cristo está hablando de las características. Y estas características, ¿verdad?, nosotros también las podemos enseñar. Si yo soy un cristiano ejemplar y vengo a demostrar las mismas características que Dios, yo puedo también decir la misma palabra. Oye, si me has visto a mí y has visto mi comportamiento, mi vida, entonces has visto a Dios, porque Dios es exactamente así. Y claro que no estamos diciendo que somos Dios, pero estamos hablando de las características. Y Jesucristo lo viene a decir en Mateo capítulo 5, bienaventurado, 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 bienaventurado. Esas bienaventuranzas son características únicas del cristiano. ¿Okay? ¿Alguien más? Bueno, entonces terminamos, gracias por su atención. Hemos tomado un receso y luego regresamos para nuestro estudio. Gracias.